Y creo que quién puede estar tranquilo mamándose lo que pasa en este país. Y en un tiempo me decían, ¿y por qué no se va del país? Yo pensaba, sí, yo me voy de este cagadero. Pero después dije, no, no le doy el gusto a nadie, no me voy de este cagadero. Yo no tengo todo el derecho a protestar y a denunciar las porquerías que pasan acá. Esta pregunta se la debería hacer como hacia la mitad de la conversación, pero la voy a lanzar de una vez. Pregunta más obvia y más barata no puedo haber, pero tengo que pasar por ahí. ¿Qué hace con el miedo? Es que usted se le mete de frente a los más peligrosos, a los más oscuros y a los más terroríficos. Y además está usted solo, usted no está en un partido político, usted no tiene un cuerpo logístico detrás suyo, usted es un hombre que me consta, hace todo esto solo. ¿Cómo hace con el miedo o no hay miedo? Yo no sé quién decía que el valor consiste en superar el miedo, no en no sentir miedo, ¿no? A uno le pasa que se mete en una vaina y ya no se puede salir porque de una denuncia vienen 20 personas con 20 historias más, con 20 expedientes más, con 20 huérfanos más, con 20 llantos más. Entonces, como que es imposible darle la espalda a todo eso y no hacer nada. Eso también es el periodismo, digamos, el oficio que yo tengo, ni siquiera es un oficio, ni es una profesión, sino es una aberración. Yo estoy totalmente convencido de eso. Y yo pues no puedo dejar mi aberración, que es el periodismo. Ya estoy demasiado viejo para dejar eso, ¿no? Los periodistas escriben cosas como, por ejemplo, cuando el que estaba en el poder era este oligofrénico de Iván Duque, y lo digo sin dolor, me parece un oligofrénico. Cuando el oligofrénico de Iván Duque estaba en el poder, yo veía periodistas serios, como, a ver qué le digo yo, en El Espectador, casi todos los del Espectador me gustan, pero voy a hablar de Patricia Lara. Entonces, Patricia Lara. Y entonces dicen cosas como esta, para poner un ejemplo. El presidente ojalá caiga en cuenta de que lo que está haciendo no le conviene, y yo me pregunto, a ver querida, ¿qué te hago en la cara? El presidente cayó en cuenta de lo que está haciendo. Él está haciendo lo que necesita hacer. No creas que se está equivocando. Todo lo contrario, él está acertando porque él está haciendo lo que su libreto indica. ¿Usted qué piensa de eso, Gonzalo? ¿Qué es esa escritura condescendiente como de juguemos a que no me estoy dando cuenta de que eres un ampón? Un cura en Ibagué que decía, de la cintura para abajo nadie es bobo. Y Duque sí es un imbécil, pero para robar y para asesinar no es bobo. Y él llegó a eso, para eso lo pusieron, para ser complaciente y tratar de tapar, y lo ha podido hacer y todavía no se ha podido destapar muchísima inmundicia de este país, que es un trabajo que sí nos corresponde en buena parte a los que nos llamamos periodistas. El Congreso es un prostíbulo. Y lo que se debería era limpiar eso y hacer un Congreso. En Colombia no hay un Congreso. ¿Pero se habría gente para hacer un buen Congreso? Pues debería haber, ¿no? Lo que hay ahí es lo que hizo el país, o sea, cambiándolo por tamales y por botellas de ron, o dejándose convencer en discursos, en su mayor parte mentirosos y tramposos. Todos los que llegaron al Congreso hoy se están subiendo el sueldo otra vez. País donde la gente no tiene con qué comer, ya van a tener un sueldo de 40 millones de pesos mensuales. Con pago retroactivo además, ¿no? Con pago retroactivo, sí. Y el resto de Colombia está comiendo mierda. Y peleando para la realidad nacional. Para que el salario mínimo sea lo más bajito posible. Sí. ¿Este país es viable? No, no es viable. Ni creo que vaya a durar mucho, porque el mundo está cambiando de tal manera que territorios o potreros como estos se lo van a apoderar ya de manera física a las grandes potencias. Estos territorios los necesitan Estados Unidos, Japón, Alemania, no sé, Rusia, China, necesitan y están entrando. Y yo creo que no va a pasar mucho tiempo en que esto se lo repartan y a lo mejor sea mejor, y seguramente será mejor. Caigo en cuenta de que hay una política afuera que gobierna el país. En 1960 y algo, cuando debería tener yo 8 años, y sé que hay un señor que se llama Carlos Lleras Restrepo y que es presidente.
Me acuerdo que ese señor hace una cosa que a este país todavía lo excita, y es que una noche los mandó a dormir, y este país todavía se siente orgulloso de que este señor, en uso de sus facultades, se haya llevado por delante la democracia y el respeto a las elecciones y haya mandado a dormir al país a las 8 de la noche, y este país se emociona por eso. Después de eso tengo como referencia a Misael Pastrana Borrero, y me acuerdo yo muy chiquito, oí hablar de una vaina que se llama el UPAC, que creo que hizo mucho daño al que estaba pagando vivienda en aquel momento, porque enrarecieron la atmósfera. Y luego viene esta seguidilla de presidentes, para mí, todos al cual más de repudiables: Andrés Pastrana, César Gaviria, Virgilio Barco, que todo el mundo lo defiende, me parece un pelotudazo, Betancourt, que también, pelotudazo, qué miedo ese señor en el Palacio del Niño. Y bueno, todos los que ya sabemos. Pero para mí, en una observación así peregrina como la que hago, hasta antes de Álvaro Uribe Vélez, el país era un poco pudoroso de la corrupción, era un poco pudoroso de la pudrición. La había, pero la escondían. El que hacía podridos se sentía un poco avergonzado, y el podrido lo hacía por debajo, como lo hicieron todos estos. Mi opinión, y es aquí donde quiero que usted ingrese, es que Álvaro Uribe logra una cosa que no se había logrado antes. Y es que Álvaro Uribe corrompe el pensamiento. Álvaro Uribe corrompió a sus propios hijos. Es que qué crimen más asqueroso puede uno cometer que corromper a sus hijos. Digamos, la decadencia del país se hizo todavía más grande y más insalvable con la presencia de este tipo Uribe, y lo que siguió. Con un proceso de paz se va a acabar todo. Yo aplaudo mucho. Estoy completamente de acuerdo con la paz total que propone Petro, que puede ser un sueño, una alucinación, pero me parece que es una alucinación que hay que tener en cuenta y que hay que respaldar. No sé cómo se va a lograr eso, no sé si sea posible hacer la paz con esa horda de asesinos demenciales del ELN, pero hay que intentarlo. No sé cómo se va a lograr eso, pero hay que hacer el esfuerzo. A mí me critican, y yo no lo tengo en cuenta. Me dicen que para mí Álvaro Uribe es una obsesión, no por Álvaro Uribe como tal, por lo que él encarna, alrededor de que este tipo haya logrado centralizar en su figura un país que quiere la guerra. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Usted me puede explicar que haya medio país que quiere la guerra, que haya medio país que quiere la desigualdad, que haya medio país que quiere que a los negros se les segreguen, que haya medio país que esté de acuerdo con todo eso y salga a votar? Yo diría que hay más de medio país. ¿Sí? Claro. Es un país enfermo, es un país... Esto no es un país normal. Si esto fuera un país, no es un país normal. No creo que sea... Yo estoy muy empeñado ahora en un trabajo, en una campaña, ya es, en recuperar la memoria y la importancia y la existencia de un colombiano llamado Juan José Nieto Gil, que fue presidente de Colombia, que era negro, y lo borraron de la historia. O sea, un país que puede borrar de la historia a un señor que fue presidente por el solo hecho de haber sido negro. Creo que eso es un síntoma de depravación moral muy grande. La fiscalía la encarna un degenerado, corrupto, sinvergüenza, que es este tipo, se llama Barbosa, que es una especie de guachimán que pusieron ahí por 4 años para que le tape las porquerías a todo el uribismo y eso. Uribe, ¿qué era? Uribe, él había estado en Aerocivil, nosotros dos conocimos eso en ese tiempo, sabemos que ese fue el gran despegue de él y el cartel de Medellín, que son la misma cosa, con las licencias de aviones y las pistas. Y de resto, ¿qué era? Era un Manzanillo de Antioquia, tipo corrupto, sanguinario, reducido a eso, a Antioquia. Lo que le da el salto a él y lo lleva a la presidencia es el fracaso del proceso de paz del Caguán, que eso era algo tan difícil y tan arriesgado, pero tan necesario también, que se aprovechó de eso y se paró encima de todo lo que se pudo haber logrado ahí, y ahí lo tenemos, todavía está prácticamente, ¿no? Porque el gobierno de Gustavo Petro todavía está infiltrado y tiene metido ahí a toda esa banda criminal.